Bien, buenas tardes. Entonces continuamos repasando los temas del segundo parcial. Lo que comento hoy está en un apunte que subí esta semana, que se llama Repaso del segundo parcial, continuación. Está numerado correlativamente con el apunte anterior de repaso del segundo parcial. Incluso se sobrepone, ¿cómo se dice? Tiene intersección. Porque voy a empezar repasando entonces lo que era el polinomio minimal, que lo mencionamos la vez pasada, pero bueno, como hoy vamos a hablar más de eso, mejor repasar. Recuerdo si tenemos una matriz de n por n, o también una transformación lineal de un espacio B de dimensión n, habíamos llamado el polinomio minimal, m sub a, en el caso de la matriz, como el polinomio mónico, coeficiente principal 1, de grado menor posible, que tiene la propiedad que cuando uno especializa el polinomio en la matriz, es decir, reemplaza la indeterminada x por la matriz A y hace las cuentas, y reemplaza el término constante por A sub 0 por A sub 0 por la identidad, la cuenta de matrices que te queda de n por n da 0. El primer polinomio, el polinomio de grado menor que consigue esto, se lo llama minimal. Y curiosamente es único, digamos, no puede haber dos minimales distintos del mismo grado, dos minimales distintos, digamos. Hay técnicas para calcular el polinomio minimal usando vectores, pero bueno, no le dimos mucha bolilla a eso. Directamente calculamos el polinomio minimal cuando queremos calcularlo, o indirectamente, como vamos a ver hoy, o si no, a mano. Es decir, básicamente es a mano. Uno va haciendo potencias, arrancando con la identidad, después a cuadrado, y se detiene cuando obtiene que una potencia es combinación lineal de los anteriores. Entonces obtiene que, por ejemplo, que a elevado a la k es la primera potencia de a, que es combinación lineal de la identidad y de las potencias hasta a elevado a la k menos 1. Y esa combinación lineal que uno obtiene así, cuando la pasa de término todo para un mismo lado, le hace aparecer el polinomio minimal. El polinomio minimal entonces es el que tiene esos mismos coeficientes que se ven allí. Bueno, un resultado importante acerca del polinomio minimal que vimos es que vale el teorema que se llama de Hamilton-Michaeli, que dice que el polinomio minimal es siempre un divisor del polinomio característico, y en consecuencia, como el polinomio minimal, cuando lo evaluamos en A, da como resultado la matriz 0, eso también le va a pasar al polinomio característico. Esta propiedad de que el polinomio característico evaluado en A da 0, da la matriz 0 de resultado, también es conocido como... Vamos a esperar que pase el camión. Bueno, no pasa. Da como resultado la matriz 0. A eso también, esa igualdad también se la conoce como teorema de Hamilton y Cayley. Bueno, y lo que nos importaba a nosotros respecto a la diagonalización es que el minimal da una caracterización intrínseca, digamos, de cuándo una matriz es diagonalizable. Una matriz de Kn por n es diagonalizable cuando el polinomio minimal tiene todas raíces simples. Uno lo factoriza y observa que todas las raíces... Bueno, también está la moto. Tiene todas las raíces simples. Donde hay alguna raíz de multiplicidad mayor que 1, uno ya sabe que la matriz no es diagonalizable. Bueno, y ejemplos de ejercicios usando el polinomio minimal o usando Hamilton y Cayley, mejor dicho, habíamos visto, y ustedes vieron en clase, por ejemplo, uno típico es calcular la inversa de una matriz, pero no triangulando, sino, por ejemplo, como dice aquí, como potencias de la matriz A. Y se propone una matriz A. Pregunta también si la matriz A es diagonalizable, y en cualquier caso calcular el polinomio minimal. Bueno, una cosa importante que tal vez no la mencioné ahora en este apunte, es que
el polinomio minimal y el característico tienen las mismas raíces. O sea, no es que en el polinomio característico uno va a encontrar raíces nuevas, son las mismas raíces, las del minimal y las del característico. Nada más que en el minimal aparecen con menor multiplicidad, eventualmente. O sea, lo que tiene las mismas raíces, pero distinta multiplicidad. Bueno, en vez de ir a por una posibilidad para resolver este ejercicio, por supuesto, es tratar de calcular el minimal, que después de todo es una de las preguntas. Eso quiere decir, por ejemplo, con la técnica que tenemos hasta ahora, o que tenemos acá, es tomar la identidad, tomar A, tomar al cuadrado y ver qué potencia de A es la primera que conseguimos como combinación lineal de las anteriores. Esa es una opción. Y es muy respetable. Otra opción es ver cuál es el polinomio característico, porque ese es de cálculo automático. Y bueno, acá está calculado el característico, que ya queda prácticamente factorizado fácilmente, o sea, no es un problema el cálculo de las raíces acá. Nos aparece el característico como x más 3 por x menos 2 al cuadrado. No se da cuenta. Entonces, tenemos que el característico tiene, como siempre, grado igual al tamaño de la matriz, 3 por 3. O sea que si miramos cuál podría ser los polinomios minimales para esta matriz, la única opción podría diferir solamente con el característico si esta raíz 2 tuviera multiplicidad 1. Entonces, uno directamente podría ver si hay diferencia entre, y de paso calcular el minimal, viendo el 2 qué multiplicidad tiene el minimal. Y eso no es tan difícil. Por ejemplo, un modo directo de hacerlo es hacer a al cuadrado y preguntarse si a al cuadrado es combinación lineal, o sea, empezar como hacer el cálculo del minimal, no ver si a al cuadrado es combinación lineal de las potencias anteriores, de la identidad y de a. Y eso no es tan difícil. Uno pone a al cuadrado y pone alfa por la identidad más beta por a y desarrolla el sistema que queda. Siempre les va a quedar un sistema con más ecuaciones que incógnitas, sobredimensionado, digamos, o redundante. Porque van a haber 9 incógnitas y solamente va a haber 2 ecuaciones. Entonces va a haber mucha chance de que el sistema sea incompatible. Y de hecho acá, ya planteando las primeras 3 ecuaciones, ¿no? Me refiero a comparar el 8 con el alfa por identidad más beta por a en el lugar 1, 1, comparar el menos 4 con el alfa por la identidad más beta por a en el lugar 1, 2, y lo mismo con el menos 5 en el lugar 1, 3, y uno ya ve que le queda un sistema que da distintos valores de beta, por ejemplo. Entonces ya le queda incompatible. No hace falta seguir, este sistema es incompatible, así que la respuesta es que no. A al cuadrado no es combinación lineal de identidad y a. Eso quiere decir que si hacemos este procedimiento para el minimal, no va a tener grado 2 el minimal. Va a haber que ir a hacer la cuenta con a al cubo, por lo menos. Pero eso quiere decir que no hay que hacer más cuentas ya, porque de grado 3, polinomio que anula a a, que cuando reemplazamos la x por a da 0, ya tenemos el característico de grado 3, mónico. Entonces, como el característico tiene grado 3, y esta cuenta está diciendo que el minimal no tiene grado 2, resulta que el minimal y el característico coinciden en este ejemplo, como pasó en muchos ejemplos que tuvimos. Bueno, así que ya sabemos el minimal, respondimos una de las consignas. Otra de las consignas era saber si la matriz es o no diagonalizable. Bueno, esa cuenta se podría hacer, pero ya directamente por la teoría podemos responderlo. El minimal tiene una raíz doble, ¿no? Al ser igual que el característico, era ¿no? X más 3, x menos al cuadrado. Hay una raíz doble en el minimal, y entonces no tiene raíces simples. El minimal, conclusión, entonces, no es diagonalizable la matriz, sin necesidad de hacer más cuentas.
Y por último, la otra consigna que era calcular a a la menos 1 como una potencia, como una combinación lineal de potencias de A. Bueno, tenemos el característico igual al minimal, que cuando lo evaluamos en A nos dice que acá desarrollamos el polinomio para que quedara como una expresión lineal. Al reemplazar, Hamilton-Michaeli nos dicen que x al cubo menos a al cubo menos a al cuadrado menos 8a más 12 por la identidad nos da la matriz 0 de 3 por 3. Y bueno, como ya posiblemente han hecho en la práctica, de esta identidad se puede despejar 12 veces la identidad, pasar todo lo otro, las potencias de A restando, pasar el 12 dividiendo y sacar factor común A del lado derecho. Entonces me queda una expresión del tipo identidad igual a una cuenta con matriz A por A, y entonces toda esta cuenta es una combinación lineal de potencias de A, incluyendo la identidad, digamos, como una potencia de A, es la inversa de A. Porque, perdón, hasta acá la cuenta, ¿no? 1 sobre 12 más por esta llave, que es una combinación de potencias de A, por A da la identidad. Entonces, la llave debería llegar hasta acá. Todo eso es A a la menos 1. Bueno, es un ejercicio muy sencillo que ya habrán visto. Bueno, otro ejemplo. Sin calcular el polinomio característico ni el minimal, probar que los términos independientes de ambos polinomios no son nulos, donde A es esta matriz. O sea, sin hacer cuentas, o sin hacer cuenta de ponerse a ver quién es el característico ni quién es el minimal, deducir que en ambos polinomios, tanto el minimal como el característico, el término independiente en ambos es no cero para esta matriz. O sea que ambos polinomios tienen término independiente distinto de cero. Y esto es una cosa medio escondida, que en realidad lo que dice, a lo que está refiriendo lo siguiente. Lo que hay que ponerse a pensar un momento es qué quiere decir que el término de grado cero, por ejemplo, del minimal, sea cero. Eso, recuerden que las raíces del minimal son las mismas que las del característico, son los autovalores de la matriz. Entonces, decir que un polinomio tiene término de grado cero, no nulo, quiere decir que perdón, al revés. Que un polinomio tiene término de grado 0, 0, o sea que no tiene término independiente, lo que quiere decir es que el 0 es raíz, ¿no? No reemplaza el 0 y es raíz del polinomio. Pero si 0 es raíz, 0 es autovalor de la matriz. Si 0 es autovalor de la matriz, quiere decir que hay un vector no nulo que es autovector del 0. O sea que A por B es 0 por B, o sea, A por B es 0. Fíjense que eso lo que está diciendo es que hay un vector B que está en el núcleo que no es 0. O sea que la matriz A tiene núcleo que es no 0. Si la matriz tiene núcleo que es no 0, entonces no es inversible. ¿Pero qué pasa entonces con esta matriz? Bueno, si hacemos la cuenta del determinante de la matriz, resulta que el determinante es distinto de 0. Háganlo. No es difícil calcular el determinante porque se puede usar, por ejemplo, la primera fila para calcularlo. El determinante de esta matriz da no 0, así que esta matriz tiene inversa. Entonces eso quiere decir que 0 no puede ser autovalor de esa matriz por este mismo razonamiento, y entonces 0 no es raíz del minimal, y entonces el minimal no tiene término independiente igual a 0. Tiene término independiente distinto de 0. El razonamiento con el característico es similar, prácticamente idéntico, se podría hacer la misma observación. Bueno, el siguiente tema que vimos, a partir después de diagonalización, es forma de Jordan.
Y empezamos hablando de matrices nilpotentes. Entonces hablemos un poco de matrices nilpotentes. Sobre todo que se le va a dar más bolilla. Igual voy a hablar un poco de forma de Jordan, matrices no nilpotentes al final, porque eso justo podría entrar en el final también. En parcial se va a dar más bolilla a esto, ¿no? Bueno, recuerdo entonces que una matriz es nilpotente, o una transformación es nilpotente, digamos, cuando compuesta consigo mismo un número de veces, por ejemplo, k veces, da la transformación lineal 0. O desde el punto de vista de matrices, una matriz es nilpotente cuando multiplicada por sí mismo, k veces o elevada a la k, da 0, la matriz 0. Una observación, debido justamente a todas estas cuestiones de polinomios que anulan a la matriz, es que si es nilpotente la matriz, en n por n, o la transformación lineal en V de dimensión n, o sea, si llega a ser nilpotente la matriz, la potencia a la cual da 0 tiene que ser a lo sumo n. O sea, el k a la cual la matriz, o sea, mejor dicho, digámoslo así, si elevado a alguna potencia da 0, tiene que haber una potencia menor o igual que n, a la cual elevada a esa potencia da 0. Uno después la puede elevar a potencias más grandes y va a seguir dando 0 con más razón, digamos, pero la primera potencia a la cual la matriz da 0, si es que hay alguna, tiene que ser menor o igual que n. Bueno, en el caso que eso ocurra, que la matriz sea nilpotente y haya una potencia a la cual da 0, a la menor potencia en la cual da 0 la llamamos el índice de nilpotencia o el índice de la matriz anilpotente. O sea, lo que ocurre entonces es que a elevado a la k da 0, pero en la potencia anterior a elevado a la k menos 1 no da 0. Bueno, cuando esto ocurre, cuando la matriz es nilpotente con índice k, necesariamente vimos menor o igual que n, resulta que el polinomio minimal va a ser directamente x elevado a la k, al índice de nilpotencia, y el polinomio característico va a ser x elevado a la n. Siempre el polinomio característico tiene el grado, que es el tamaño o la cantidad de filas o de columnas de la matriz. El minimal va a tener como grado el índice de nilpotencia de la matriz. Una cosa que observamos que juega un rol importante en la teoría es que cuando una matriz es nilpotente, a elevado a k da 0, entonces, y tiene índice k, entonces nos aparece una cadena de inclusiones de los núcleos de las potencias de A. El núcleo de A está metido dentro del núcleo de A al cuadrado, que está metido dentro del núcleo de A al cubo, que está metido dentro del núcleo de A a la k menos 1, hasta el núcleo de A a la k, que como A a la k es 0, el núcleo de A a la k es todo k a la n. Entonces tenemos esta cadena que podría empezar en 0, digamos, y termina en el núcleo de A a la k. Y en todos los pasos las inclusiones son estrictas. Si el índice de nilpotencia es k, todos estos son distintos, incluyendo que el 0 está incluido estrictamente en el núcleo. O sea, el núcleo de A no es 0. Piensen por qué. Ejercicio. Porque es una matriz nilpotente, no puede ser de núcleo 0, es decir, no puede ser inversible al mismo tiempo. Bueno, vimos que hay unos nilpotentes especiales que usamos para representar a los otros nilpotentes, que son los que se llaman bloques de Jordan nilpotentes. Para cada tamaño hay uno, el de tamaño n por n, genéricamente es una matriz de n por n que tiene ceros en la diagonal principal, unos debajo de la diagonal principal y 0 en todos los demás lugares. Es fácil ver que esta matriz son nilpotentes, incluso es fácil calcular sus potencias. Después lo vamos a repasar en algún ejemplo luego, pero cuando uno va haciendo potencias de esto, lo que va pasando es que esta diagonal de unos, con cada potencia va bajando. Cuando hacemos jn al cuadrado, baja una posición. Cuando hacemos jn al cubo, baja otra posición. Hasta que hacemos jn a la k menos 1 y llega al último lugar.
y finalmente cuando queda un solo 1 ahí, y todos los demás ceros, cuando hacemos elevado a la k me da todos ceros. Profesor, una pregunta. Sí, En algunos ejercicios es posible que tenga una matriz y empiezo a hacerle las potencias. Y llega un momento en que empieza a repetirse, nunca se hace cero. sí, Pero cuando llego ahí veo que encuentro el minimal, porque es combinación lineal del anterior. O sea, encuentro el correcto. minimal. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay matrices que ya en el primer paso te dan lo mismo. Por ejemplo, si vos agarrás un proyector ortogonal y escribís la matriz en alguna base, cuando le lleves al cuadrado, ¿te acordás que los proyectores ortogonales te Claro. da el mismo? Entonces, Sí, sí, sí. eso pasa por, bueno, justamente tiene que ver con cuál es el polinomio minimal de cada matriz. Por ejemplo, si es un polinomio x cuadrado igual a x, perdón, si el polinomio minimal, la matriz es x cuadrado menos x, cuando vos le ves al cuadrado te va a dar la misma matriz. Si el polinomio minimal es x cubo igual a x cubo menos x, cuando vos la matriz la lleves al cubo te va a volver a dar la matriz de entrada. Ahora, no es una cosa que le pase a cualquier matriz, le pasa justamente a estas matrices que tienen como polinomio minimal un polinomio de la forma x a la n menos x. ¿No? Que cuando le lleves alguna potencia, vas a volver a la matriz de entrada. Eso puede ocurrir. Y justamente, claro, tiene que ver con el minimal, ¿no? Pero si el minimal es un polinomio más raro, digamos, donde x cubo menos 2x más 1, nunca te va a pasar eso de que las potencias empiezan a repetirse. Lo que sí te va a dar es que a partir de la potencia 3 son linealmente dependientes con las anteriores. No sé si me Sí, expliqué. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y Bueno, por eso no puede tener raíces dobles minimal en las factorizaciones reales, claro, porque porque sí, contradice que habría un polinomio menor que divide. claro. Bueno, un tipo de nilpotentes que son más fáciles de estudiar son los nilpotentes de índice máximo posible en n por n. O sea, cuando vimos que el índice de nilpotencia es a lo sumo el tamaño de la matriz. En n por n es a lo sumo n. Bueno, si tenemos un nilpotente que es justo de índice n, caso extremo, digamos, elevado a la n da 0, elevado a la n menos 1 no da 0, entonces lo que vimos es que un nilpotente con estas características es semejante a un bloque de Jordan de n por n. Semejante, recuerdo, lo que quiere decir es que hay una matriz inversible C, de modo que A se puede escribir como C a la menos 1 por el bloque de Jordan nilpotente de n por n por C. O sea que en una cierta base, si interpretamos esta matriz C como una matriz de cambio de base, en una cierta base adecuada, si uno escribe la matriz, cambia de base, digamos, por la matriz A, con esta matriz de cambio de base, le queda como una matriz, como un bloque de Jordan. A este tipo de factorización que hemos conseguido para este tipo de matrices, que es describir a la matriz como una matriz más simple de Jordan, con C a la derecha y C a la menos 1 a la izquierda, se lo suele llamar la forma de Jordan de la matriz A, y es la forma más conveniente, o una de las formas más convenientes que nos podemos tener para tener la matriz A si queremos hacer cuentas con ella, porque ya vimos antes con diagonalización que cuando escribimos una matriz complicada, digamos, de esta manera, como sea la menos 1 por una matriz más sencilla por otra, las potencias de A directamente lo que se pasa al cálculo de las potencias de J del bloque de Jordan en este caso. Y las potencias del bloque de Jordan son muy fáciles de calcular, como mencioné recién. Bueno, entonces este es el primer caso de forma de Jordan al cual arribamos, para una matriz nilpotente de índice máximo. El modo de encontrar la matriz C es bastante sencillo y elegante, entonces lo recuerdo. Es el único caso en que me lo acuerdo de memoria. El único caso de algoritmo para encontrar la base de Jordan, o la forma de Jordan, que es fácil de acordarse.
Porque uno dice, busco un vector, tengo una matriz nilpotente A de índice n, de n por n y con índice máximo n. Entonces todo lo que tengo que encontrar es un vector cualquiera, que cuando hago a a la n-1 y lo multiplico por el vector, eso no me dé 0. Eso es todo lo que hace falta. ¿Cómo lo encontramos? Entonces, al voleo. Calculamos la matriz A elevado a la de n-1 y buscamos algún vector que haga esto. Por ejemplo, alguno de la base canónica debería servir. Porque si A a la n-1 por todos los de la base canónica diera 0, A a la n-1 ya tendría que ser 0. Y eso no es. Así que incluso pueden elegir como este B alguno de los de la base canónica. Bueno, encuentran uno y ya está, bingo. La base de Jordan, con la cual construir la matriz C esa de cambio, es directamente B, y después pasear el vector B con la matriz A, es decir, B, A de B, A cuadrado de B, A al cubo de B, A al cubo de B, así hasta la última potencia que nos da 0, A a la n-1 de B. Bueno, esto, notablemente, es una base del espacio, son n, y es la base que uno necesita. Después, cuando nosotros enseñamos un algoritmo con película... Profe, ahí Sí. ¿te paso una pregunta ahí? Sí. En la matriz nilpotente en donde n es igual a k, Sí. significaría que los saltos de núcleo son 1, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso se escribe tipo todo con B, porque a veces viste que escribíamos B y abajo poníamos otro vector, un W, Exacto. y si daba más saltos agregamos más letras de vectores, Exacto. pero acá es todo B porque es solamente un salto. Exactamente, salta una vez cada dimensión. Igual como le pasa al bloque de Jordan, viste que cuando los núcleos saltan dimensión una sola vez, una sola dimensión por vez. Bueno, entonces la matriz C a la -1 es poner todos estos vectores en las columnas, y la matriz C es invertir esta matriz. Bueno, es un poco más delicado cómo obtener la forma de Jordan cuando el índice K es menor que n, ahí es donde hay que completar esta base de otra manera, digamos, lo que mencionaba ella. Lo que se busca entonces en ese caso es una factorización de este tipo, C a la -1 J sub A C, J sub A sería la forma de Jordan de A, donde ¿quién es J sub A? Bueno, es una matriz que consiste de bloques escritos en una diagonal de tamaño decreciente. O sea, no es obligatorio ponerlas de tamaño decreciente, pero culturalmente se usa eso. Poner el más grande primero, el que le sigue y así. Donde lo único que puede predecir uno de antemano es que el bloque más grande de todos, el de tamaño mayor, necesariamente tiene que tener el tamaño del índice de nilpotencia. O sea, si esta matriz A tiene índice K, tiene que aparecer sí o sí un bloque de Jordan de tamaño K. Después los otros pueden ser más chicos, o se pueden repetir otros bloques del mismo tamaño, pero por lo menos uno debe aparecer. Los ordenamos, como digo acá, de manera decreciente. Bueno, el algoritmo para encontrar tanto los bloques, el tamaño de los bloques y la base es un poco más complicado. No lo voy a repasar hoy acá porque llevaría toda la clase de repaso a repasarlo. Lo escribí una vez, digamos, a buen entendedor no sigo. Pero bueno, está ese algoritmo. Lo tienen anotado, lo pueden consultar si hace falta. Yo solamente quise refrescar cómo era el caso de índice máximo, que es más elegante. Bueno, como decía recién, entonces si el índice es K, hay un bloque de Jordan de tamaño K, y los demás pueden tener tamaño menor y cualquier tamaño menor. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que la matriz total tiene que tener tamaño n por n, entonces eso impone restricciones. Habíamos visto también algunas fórmulas interesantes, por lo menos interesantes para responder algunas preguntas, que relacionan los tamaños de los bloques que aparecen en esa forma de Jordan, y la cantidad de ellos, y los rangos de las potencias de la matriz. Son estas tres fórmulas, que conviene apuntárselas. La cantidad de bloques de Jordan de tamaño mayor que I es
para una matriz A es el rango de A a la I menos el rango de A a la I más 1, con lo cual, poniendo esta fórmula para I igual a 0, lo que nos da es la cantidad de bloques totales que puede haber en la factorización. Tiene esta relación con el rango, es el tamaño de la matriz menos el rango de la matriz. Y combinando esta fórmula primera, también como consecuencia de la primera fórmula, la cantidad de tamaños de bloques del tamaño igual a I, para una cierta matriz, es esta fórmula. Rango de A a la I más 1 menos 2 veces rango de A a la I más el rango de A a la I menos 1. Estas fórmulas conviene apuntárselas porque hay ejercicios que dicen, bueno, a ver si existe una matriz con tales y cuales características. Y habla de cómo son los rangos y cuántos bloques tiene, etc. Y bueno, uno poniendo estas fórmulas obtiene condiciones de posibilidad para que eso ocurra. Yo puse un ejemplo y en la práctica había varios ejemplos de esto, así que no abundo. Sí, también vieron ejemplos en la práctica, pero creo que aquí no, de, por ejemplo, decir, si uno tiene una matriz de 8 por 8, de índice nilpotente de índice 4, cuáles son todas las posibles formas de Jordan que puede tener una matriz así. Y en cada caso, los posibles bloques, calcular el rango de A. Bueno, entonces, nos situamos en el problema, estamos en 8 por 8, y el índice es 4. Entonces, seguro va a haber un bloque de 4 por 4, y entonces lo que nos va a quedar por rellenar es el resto de la matriz, que también va a ser de tamaño 4 por 4. Tenemos en total tamaño 8 por 8. Y entonces vemos todas las posibilidades, si quieren de mayor a menor. Una primera posibilidad sería completar este 4 por 4 con otro bloque de Jordan de 4 por 4. Y en ese caso, bueno, ¿cuál sería el rango de la matriz? Cuando las matrices están puestas así en bloques diagonales, es muy fácil calcular el rango, porque si uno quiere ver las filas independientes que hay, fíjense que las filas de una matriz van a ser independientes con las filas de la otra, porque no se tocan, digamos. Entonces, calcular el rango de una matriz que está así en bloques diagonales, es directamente calcular el rango de este bloque más el rango de este bloque. No sé si me explico, ¿no? Y bueno, este bloque J, este bloque de Jordan de 4×4 tiene rango 3, ¿no? Recuerden, hay una fila de ceros y después 3 filas independientes. Este otro es el mismo, también tiene rango 3. Entonces esta matriz tiene rango 6. Una segunda posibilidad, si quieren, yendo de mayor a menor, es poner un bloque de Jordan 4×4 que está obligatoriamente, y después completar lo que queda con uno de grado 3, de orden 3, y después me queda un solo lugar, que lo completo con un 0. Fíjense que el 0 es un bloque de Jordan de 1 por 1, ¿no? Un bloque de Jordan 1, digamos, es un 0, es una matriz, es un cerito, así que ténganlo presente eso, digamos. Entonces, acá tendríamos un bloque de 4, un bloque de 3 y el bloque de 1. De vuelta, para calcular el rango, basta con sumar los rangos de cada bloque diagonal. Este tiene rango 3, este tiene rango 2, y este, por supuesto, tiene rango 0. Entonces, en este caso, la matriz tiene rango 5. Bueno, acá estoy salteando un paso. Lo que estoy calculando acá es el rango de la matriz J sub A. Estaría bueno que repase un poco eso. La matriz A tiene una forma de Jordan, vuelvo un poco más atrás, que es de este tipo. Yo estoy calculando el rango de la matriz A, no mirando la matriz A, sino mirando la matriz J sub A. Bueno, justamente acá lo que está implícito es que el rango de A y el rango de J sub A es el mismo, porque dos matrices que sean semejantes tienen el mismo rango. O si prefieren,
si interpretan esto como matriz C, como un cambio de base, esto lo que está diciendo, esto está diciendo que la matriz J y la matriz A son la misma matriz escritas en dos bases distintas. Y está claro que el rango calculado en una base o el rango calculado en otra base no cambia. Entonces, por eso podemos calcular el rango de A haciendo el rango de la matriz de Jordan, JA. Y no solamente el rango de A, también el de las potencias de A. Si me pidieran calcular el rango de A al cuadrado, yo tengo escrito A así, directamente puedo ver que A al cuadrado es esta misma cuenta, pero con JA elevado al cuadrado en el medio. Entonces puedo diferir el cálculo del rango de A al cuadrado, perdón, haciendo el cálculo del rango de J sub A elevado al cuadrado. Y lo mismo para cualquier potencia. Bueno, hecha esta aclaración, que me parece que estaba salteándola, es por eso que está justificado para calcular los posibles rangos de A en estos casos, directamente mirar los rangos de las formas de Jordan, de los bloques de Jordan que quedan. Bueno, habíamos pasado por la siguiente posibilidad es este lugar de 4×4 que nos queda libre, completarlo con dos matrices de bloques de Jordan de orden 2, J2 más y J2. Y de vuelta, cálculo del rango es suma de los rangos de las tres matrices que aparecen. Esta tiene rango 3, esta tiene rango 1 y esta también tiene rango 1. Así que el rango total es 5. Fíjense que hay dos casos de rango 5. Pero un solo caso de rango 6. O sea que si me hubieran dicho, por ejemplo, en este ejercicio, que la matriz A tiene índice 4 y rango 6, era obligado que tenía que tener esta forma de Jordan. Eso podría haber sido un ejercicio. Y si me hubieran dicho que tiene índice 4 y rango 5, que habían dos posibilidades. Bueno, el cuarto caso es completar, siempre en tamaño decreciente, al bloque de 4×4 con un bloque de 2 y dos bloques de 1. Acá el rango va a ser 3 más 1, estos dos aportan 0. O bien, poner un bloque de 4 y 4 bloques de 1, que es 4 ceros, en cuyo caso el rango va a ser 3. Bueno. Bueno, un ejercicio inspirado en este de acá arriba, dice lo siguiente. Supongan que tienen dos matrices de n por n, ambas nilpotentes de índice K. Ahora estoy pensando si está bien esto, lo pienso un momento. Bueno, más que ejercicio es para pensar, a ver si es verdad esto. Vamos a tachar esto. No es un ejercicio. Es una pregunta. Me dejé llevar por el entusiasmo, me parece. Si n es igual a 8 y k es igual a 4, a ver, ¿qué dice este ejercicio? Es una pregunta por ahora, porque cuando le puse ejercicio me parece que lo pensé mal. Tenemos dos matrices nilpotentes de índice K. Ah, sí, está bien. Es un ejercicio. Bueno, hay una pregunta también. Entonces, las dos son nilpotentes de índice K y las dos tienen rango K menos 1. Entonces, probar que son semejantes. En otras palabras, como ayuda, digo, probar que tienen la misma forma de Jordan. J sub A igual a J sub B. Bueno, continuando con el ejemplo anterior, ese de la matriz de 8×8, una pregunta más sobre el mismo ejemplo. ¿Cuáles son las posibles formas de Jordan si además sabemos que el rango de A al cuadrado es 3? Bueno, entonces algo parecido, algo había sugerido antes. Lo que hacemos es elevar los posibles bloques al cuadrado. Por ejemplo, el bloque que seguro aparece al cuadrado, el
J4, como mencioné más un rato, cuando uno eleva este al cuadrado, esta diagonal de unos baja una posición, entonces les queda 2 unos ahí. Y fíjense que eso se puede reescribir pensando en este cuadrado acá en el rincón como un bloque J3 bordeado de ceros. O sea, la matriz J4 al cuadrado tiene este aspecto. J3 en este rincón y después 3 ceros en fila, un cero acá, 3 ceros encolumnados acá, lo que se vio acá. Y en general pasa eso, ¿no? Si uno agarra una matriz, un bloque de Jordan, de K por K, y lo eleva al cuadrado, le aparece una fila de ceros y una columna de ceros y un bloque de tamaño 1 menos. Y si va aumentando las potencias, se va achicando el tamaño de este bloque y se va engordando estos bordes de ceros. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles de estos casos? Bueno, la pregunta ya me olvidé. La pregunta era para esa matriz de 8 por 8, de índice 4, ¿en cuáles casos el rango de A al cuadrado es 3? Entonces, hacemos A al cuadrado en todos los casos. Y no sé qué pasa. Acá volví a copiar la página 45, perdón. Ahí va, página 46. En el caso 1, que era 2 bloques de 4 por 4, cuando le vamos al cuadrado, me quedan 2 bloques de 3 por 3 que no se solapan entre sí, porque no lo hacían antes. Así que, de vuelta, para calcular el rango de esta matriz, lo que hay que hacer es calcular el rango de cada uno de estos que están en los bloques diagonales. Esta tiene rango 2 y esta tiene rango 2, así que todo tiene rango 4. En el segundo caso, si elevamos esta matriz al cuadrado, es lo mismo que elevar cada bloque de la diagonal al cuadrado. Y entonces, según esa forma que vimos recién, se van achicando los bloques. Este se convierte en un J3 bordeado de ceros, este se convierte en un J2, este ya era 0. Bueno, entonces, esta matriz tiene rango 2, esta matriz tiene rango 1, así que la matriz A al cuadrado tiene rango 3, que es una posibilidad. La otra que teníamos era un bloque de 4 por 4 y 2 bloques de 2 por 2 de Jordan. Cuando le vamos al cuadrado, esta se transforma en una J3, y la J2 se transforma en ceros, porque se transforma en un bloque 1 por 1 que es 0. Entonces, me queda esto nada más, y esta matriz tiene rango 2. Los otros casos son similares, también tiene rango 2, o sea que la respuesta es que si A al cuadrado va a tener rango 3, la única posibilidad es que A tenía esta forma. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, desconstruyendo podría ser, si una matriz es nilpotente de índice 4, de 8 por 8, y A al cuadrado tiene rango 3, entonces tiene esta forma de Jordan. Y el modo de hacerlo es así, paso a paso, como hicimos este ejemplo. Me voy a sentar en una silla porque ya no puedo más acá. Bueno, se puede seguir con ejercicios con nilpotentes, pero bueno, ustedes tienen para entretenerse. Quería pasar un poco al caso de no nilpotente, el caso general, en forma de Jordan, de una matriz de transformación lineal no necesariamente nilpotente. Acá habíamos puesto una restricción, que es la siguiente: no vamos a estudiar todos los casos posibles. En el caso en que K igual que K sean los complejos, bueno, no hay ninguna restricción, una matriz puede ser cualquiera. Pero en el caso que K sean los reales,
estemos hablando de matrices reales, vamos a pedir de antemano, vamos a considerar ejercicios solamente, y esto corre para el final también, en donde, en lo que toca a Jordan por lo menos, en que todas las raíces del característico y del minimal también tienen que estar en R. En el caso que estemos hablando de forma de Jordan en R y pida calcular la forma de Jordan de una matriz real, a priori vamos a estar presuponiendo que tiene todas las raíces reales, y no va a haber raíces complejas. Bueno, vuelta del camión, directo. Bueno, la obtención de la forma de Jordan, en este caso general, no nilpotente, está basado en dos resultados teóricos, pero que son importantes para la práctica, ¿no? Dicen cómo proceder en la práctica, justamente. ¿Qué es? Primero, que si uno tiene una matriz, tiene factorizado el polinomio minimal con todas sus raíces, cada una con su multiplicidad, entonces, estas multiplicidades dan lugar a estos subespacios, núcleo de la matriz menos el primer autovalor elevado a la multiplicidad, más núcleo de la segunda matriz, de la matriz en menos el segundo autovalor elevado a la segunda multiplicidad, y así para todos los autovalores. Hacemos A menos lambda I por la identidad elevado a la multiplicidad. No como antes cuando diagonalizábamos, que nos interesaban los núcleos de A menos lambda I por la identidad. Ahora, para forma de Jordan, nos interesa el núcleo de A menos lambda I por la identidad elevado a la multiplicidad. Bueno, resulta que si uno calcula estos subespacios, la suma directa de todos ellos da todo el espacio. En otras palabras, bueno, eso, lo que acabo de decir. Si uno encuentra bases, y justamente encontrar la base de Jordan para A va a significar trabajar en cada uno de estos subespacios, dados por los autovalores y por las multiplicidades, y en cada uno de ellos encontrar la base de Jordan adecuada. Y el segundo hecho, que es vinculado con este, es que cuando uno estudia la matriz A menos lambda I por la identidad, para cada autovalor lambda I, al subespacio que le toca, este A menos lambda I elevado a la K sub I, lo manda en sí mismo. O sea, esto trabaja mandando los vectores de este subespacio en el mismo subespacio. Y allí esta matriz es nilpotente de índice K sub I, de índice máximo. Esta matriz A menos lambda I en este subespacio es una matriz nilpotente, o una transformación nilpotente, si quieren, de índice máximo. Entonces, eso. No, perdón. Dije cualquier cosa. De índice K sub I. El índice máximo no lo sé porque no sé qué dimensión tiene este espacio. Este espacio puede tener dimensión que no es previsible. Así que no sé si el índice es máximo. Lo que sí sé es que el índice es lo mismo que la multiplicidad. Disculpe. Bueno. Entonces el mecanismo para trabajar acá es, sabiendo entonces que esta matriz en este subespacio es nilpotente de índice K sub I, buscamos la forma de Jordan de esta matriz en este subespacio y lo hacemos en cada uno de los subespacios para cada una de estas matrices. Ese es el procedimiento. Entonces, esta matriz A menos lambda I en este subespacio va a tener una forma de Jordan que le calcularemos, una base de Jordan que sabremos calcular con el algoritmo ese, y entonces si uno despeja de acá, pasa sumando, digamos, el lambda I por la identidad, le queda que A en este subespacio, núcleo de A menos lambda I elevado a KI,
es una matriz que está escrita en bloques de Jordan, donde aparecen los mismos bloques nilpotentes, pero en vez de con ceros en la diagonal, con el autovalor lambda sub i repetido en la diagonal. Cada una de estas matrices tiene esta pinta. El autovalor Profe, repetido. ¿pero esto también es para el caso nilpotente o es No, ya esto estamos es el hablando caso, de- no, estamos en el caso general. Ah, claro, me parecía. Porque siempre que sea nilpotente va a ser con Jordan en cero, ¿no? Tipo la En cero, diagonal claro. cero. Si la matriz es nilpotente, este procedimiento es más corto, porque tu polinomio va a ser directamente x elevado a k. Entonces vas a tener un solo factor acá, vas a tener un solo subespacio, que es el núcleo de a elevado a la k, que es todo, y entonces directamente vas a buscar la forma de Jordan de a en la base de Jordan de a en el primer subespacio, el único que va a haber. Esto está hecho para cuando tenés otras raíces que no son cero. Ok. Tenés que convertirlos en cada pedacito del espacio en una nilpotente. Bueno, entonces a lo que llegás es que la matriz A tiene esta, en este subespacio tiene esta pinta en bloques con lambda en la diagonal en vez de autovalor de este subespacio en la diagonal, en vez de ceros como antes. Y bueno, eso lo haces para cada uno de los subespacios y entonces tenés la forma de Jordan de la matriz. ¿Por qué usamos estas matrices que son como las nilpotentes, pero con lambda en la diagonal? Bueno, porque son fáciles para hacer cuentas, concretamente para hacer potencias. Por ejemplo, algunos ejemplos, para no abundar demasiado, es esta matriz del bloque de Jordan de 3×3, pero en lugar de ceros, poniendo lambda en la diagonal, o este otro, hagamos la cuenta con estos dos, con el de 2×2, que es más fácil todavía. Lambda en la diagonal y el bloque de Jordan de 2×2 nilpotente ahí abajo. Entonces, en el primer caso, las potencias de esta matriz, J sub 2, con lambda en la diagonal, esta matriz elevada a la n, digamos, es de esta manera, se hacen de esta manera. En la diagonal se eleva a la n, arriba se pone en 0, y bajo de la diagonal se pone n por la potencia lambda a 1 menos, una especie de derivada. En el caso de la segunda matriz, la bloque de Jordan 3×3 con lambda repetido en la diagonal, si tienen que hacer alguna potencia de esta matriz, en la diagonal les va a aparecer lambda a la n, arriba de la diagonal siempre ceros, en la diagonal inmediata de abajo les va a aparecer igual que antes n por lambda a la n-1, y en el último lugar, digamos la última diagonal que tiene un solo lugar, aparece el número combinatorio n2 por lambda a la n-2. O sea, van bajando las potencias de lambda, un grado en cada diagonal, y van apareciendo estos coeficientes raros, números combinatorios. El número combinatorio n2 es n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. Por ejemplo, en el caso de 4×4, una matriz, un bloque de Jordan de 4×4 con lambda repetido en la diagonal, si uno quiere elevar esta matriz a la n, le va a aparecer lambda a la n en la diagonal, 0 arriba, en la diagonal inmediata más abajo, n por lambda n a la n-1, o sea, un grado menos en lambda, y este coeficiente n. En la diagonal de más abajo, una potencia menos, lambda a la n-2, y el número combinatorio n2. En la siguiente diagonal, un grado menos todavía, lambda a la n-3, y el número combinatorio n3. No recuerdo, los números combinatorios son estos. n2 es n factorial sobre 2 factorial por n-2 factorial. El n3 es n factorial sobre 3 factorial por n-3 factorial. Fíjense que en este esquema, el número n se podría interpretar como n1 factorial. El combinatorio n1, que es n factorial sobre 1 factorial por n-1 factorial. Y también, si uno es talibán, podría pensar que estos unos, que son coeficientes de lambda a la n, también son números combinatorios. Son el número combinatorio n0.
n factorial sobre 0 factorial dividido por n menos 0 factorial, donde 0 factorial se define como 1. De acá uno puede adivinar cómo seguiría una matriz de cualquier tamaño. Una matriz de Jordan de estas. Están yendo a comprar helado. Una matriz de 5 por 5, por ejemplo, se completaría con un último lugar de lambda a la n menos 4 y el número combinatorio n4. Y así siguiendo. O sea, esto va una fórmula recurrente, digamos, de cómo calcular cualquier potencia de este tipo de matrices. Bueno, un ejemplo de usar esta descomposición del espacio usando los autovalores y las multiplicidades. Entonces, si quieren, podemos hacer un breve intervalo de 10 minutos y después atacar este ejemplo con las ideas que puse más arriba, ¿no? Que las repaso de vuelta después. Hagamos eso, hagamos 10 minutos de intervalo y continuamos a las 6:19. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo podemos tratar un ejemplo concreto con este procedimiento de separar el espacio? Bueno, la consigna es, para esta matriz de 6 por 6, calcular la forma de Jordan y aprovecharla para calcular las potencias enésimas para cualquier n. La matriz tiene bastante ceros, incluso es triangular, lo cual va a simplificar los cálculos. Fíjense que al ser triangular, ya vemos los autovalores de la matriz, ¿no? Recuerden que cuando una matriz es triangular, lo que aparece en la diagonal son los autovalores. Entonces, incluso ya es fácil ver, desarrollándolo, si no están convencidos, desarrollando el característico, por ejemplo, usando siempre la primera columna, que el polinomio característico de la matriz va a tener a menos 1 como raíz simple, 2 como raíz doble y 3 como raíz triple, de multiplicidad 3. Entonces, este va a ser el polinomio característico. Ahora bien, para llevar adelante el cálculo de la forma de Jordan, lo que necesitamos en realidad es el polinomio minimal. Porque la clave son no solamente quiénes son los autovalores que ya los tenemos, sino cuáles son sus multiplicidades en el minimal para construir esos subespacios, esos núcleos de potencias de A menos lambda I, que son los que permiten hacer la forma de Jordan. Entonces, ¿cuál es el minimal? De vuelta, podríamos tratar de hacerlo a mano, pero claro, cuando aumenta el tamaño de la matriz y aumentan los grados de los polinomios, eso se vuelve más largo. O usar un poco a ver qué atajos podemos tomar. Bueno, lo seguro es que el minimal entonces van a tener las mismas raíces, pero con multiplicidades eventualmente menores. Entonces, por ejemplo, sabemos que va a estar la raíz menos 1 con multiplicidad menor o igual a 1, porque no puede ser menor que 1. Sí, sigue siendo raíz. La raíz 2 va a tener multiplicidad 1 o 2, y la raíz 3 va a tener multiplicidad 1, 2 o 3. Entonces, el minimal va a ser de esta pinta, un K sub 2 igual a 1 o 2, K sub 3 igual a 1 o 2 o 3. Entonces la clave es quiénes son. Bueno, el primer espacio es el más fácil, el que corresponde al primer autovalor, ya tenemos las multiplicidades 1, así que el primer subespacio va a ser el núcleo de A menos 1 por la identidad elevado a la 1, o sea, directamente el núcleo de A más 1, que ya sabemos que va a tener dimensión 1, porque es un autovalor, lo que buscamos ahí, lo que estamos buscando en este caso es un autovalor, y entonces
todo lo que hay que hacer es encontrar ese autovalor, algún autovalor, algún autovector del autovalor -1, y entonces este parte del espacio ya lidiamos con ello. Siguiente lugar es el autovalor 2. Bueno, cuando hacemos núcleo de A-2 por la identidad, acá no, o sea, no está hecha la cuenta, la hice yo en un papel. El núcleo de A-2 por la identidad, haciendo la cuenta, no es muy difícil de hacer, porque, repito, porque la matriz es triangular. Entonces, si yo le resto 2 en la diagonal, queda una matriz muy sencilla de calcular el núcleo y el rango y lo que quieran. Y entonces, bueno, en este caso, si uno hace la cuenta, para el autovalor 2 ve que el núcleo de A-2 por identidad tiene dimensión 1, A-2 por identidad tiene rango 5 también, así que eso dice que K2 no puede ser 1, porque esto nos proveería un solo vector y nosotros necesitamos por lo menos 2. Así que tiene que ser por lo menos K2 igual a 2. Entonces K2 era menor o igual que 2, así que tiene que ser igual a 2. En el caso del autovalor 3, también haciendo la cuenta a mano, se ve que A-3 por la identidad tiene núcleo de dimensión 1, y entonces no puede ser 1 esta dimensión, porque no llegaríamos. Recuerden que los núcleos de estos matrices elevados a las potencias de la multiplicidad tienen que dar subespacios que juntados den todo, ¿no? Las dimensiones sumadas tienen que dar todo, ¿no? Entonces, si el primero tiene dimensión 1, el segundo tiene dimensión 2, este no puede tener dimensión 1 porque no llenaría todo R6. Así que tiene que ser dimensión 2 o 3. Acá calculamos A-3 por la identidad, calculamos A-3 por la identidad al cuadrado. Bueno, calculé yo, digamos, creo que está bien. Y calcula la dimensión del núcleo de A-3 al cuadrado, 3 por identidad al cuadrado, y de vuelta tiene dimensión 2, fácil porque es una matriz triangular. Y entonces, bueno, lo que decía recién, ¿no? Esta descomposición de los núcleos de A menos los distintos autovalores elevados a las multiplicidades tienen que sumar todo el espacio. Este primero dijimos que tiene dimensión 1, este al cuadrado tiene dimensión 2, así que este tiene que tener dimensión 3 para que todo dé R6. Como esto tiene dimensión 2, núcleo de A-3 al cuadrado tiene dimensión 2, este K3 no puede ser 2, porque acá necesito dimensión 3. Así que K3 no es 2, es 3. Así que tenemos el polinomio minimal, que resulta ser el mismo que el característico. No es muy original este ejemplo. Hasta ahora los dos ejemplos que vimos pasaba eso. Bueno, buscamos entonces la base de Jordan. Como dijimos, hay que buscar en cada uno de estos núcleos, dados por las distintas multiplicidades. En el núcleo de A+1, directamente es espacio de dimensión 1, hay que encontrar un autovector, alguien que esté en el núcleo de A+1, ejercicio lo buscan. En el núcleo de A-2 por la identidad al cuadrado, yo hice la cuenta porque ya calculé y me encontré estos dos vectores. Acá es hacer la cuenta y buscar vectores que estén en el núcleo y encontrar generadores. Encontré estos dos generadores. Me fijo qué pasa con estos dos vectores, con estos dos generadores. Por ejemplo, si hago A-2 por la identidad en el primero de los dos, no, perdón, ahora queremos encontrar la base de Jordan, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un vector como estamos en un espacio de dimensión 2, la matriz A-2 por la identidad es nilpotente, y es nilpotente de índice 2, porque no puede ser nilpotente de índice más bajo, entonces es nilpotente de índice máximo. Así que para encontrar una base de Jordan de esta matriz A-2 por la identidad en este espacio,
quiero decir, A-2 por la identidad, según la teoría, es nilpotente en este espacio, núcleo de A-2 por la identidad al cuadrado. Y el índice de nilpotencia que tiene es siempre el mismo, la misma multiplicidad de la raíz, que la habíamos calculado en 2. Entonces, si nos olvidamos un poco del contexto, estamos buscando la base de Jordan para una matriz nilpotente en un espacio de dimensión 2 que tiene índice 2. La dimensión es 2 porque está generado por 2 vectores. Y el índice 2 es por la multiplicidad que aparece acá, que es el índice de nilpotencia. Así que esta A-2 por la identidad en este espacio es una nilpotente de índice máximo. Para matrices nilpotentes de índice máximo, directamente todo lo que hay que hacer es agarrar la potencia K-1, o sea, 1 en este caso, y encontrar un vector que no sea 0. Que cuando lo multiplicamos para la matriz que no sea 0. Pero tiene que ser un vector que sea del espacio donde estamos trabajando. Esa es la única dificultad. O sea, no buscamos un vector en todo R6, sino que lo buscamos en este subespacio, que es donde estamos mirando a la matriz. Bueno, como tenemos 2 generadores de este subespacio, alguno de los 2 generadores tiene que hacer este trabajo. De que cuando multiplicamos A-2 por la identidad, por la matriz, tiene que dar distinto de 0. Porque si en los 2 diera 0, toda la matriz sería 0 y eso no puede ocurrir. Bueno, y acá yo hice la cuenta. Si uno agarra el primero de los 2 vectores, 1, 1, 0, 0, y multiplica por la matriz A-2 por la identidad, hagan la cuenta, le dan todos ceros. O sea que este no sirve. Y entonces tiene que servir el otro. No hace falta ni hacer la cuenta. Yo la hice, pero ya por descarte tiene que servir el otro. Hice la cuenta y se ve que sirve. Entonces, este va a ser el primer vector, 0, 0, 1, después 3 ceros más, y el resultado de la cuenta va a ser el segundo vector. Y ahí tenemos la base de Jordan de la matriz esta, A-2 por la identidad, en este subespacio. Después vamos al otro subespacio que queda, núcleo de A-3 por la identidad al cubo. Fíjense que como por la teoría directamente ya sabemos que este 3 es el índice de nilpotencia, así que de vuelta, y ya sabíamos de antemano que esto tiene que tener dimensión 3, porque es el lugar que le queda, ¿no? En R6 teníamos que el primer espacio tenía dimensión 1, el segundo tiene dimensión 2, así que lo que queda disponible es dimensión 3 para este subespacio. Entonces este subespacio tiene dimensión 3, y esta matriz, A-3 por identidad, es nilpotente de índice 3. Así que de vuelta es una nilpotente de índice máximo. Y entonces lo que hace falta es encontrar un vector que esté en el núcleo de A-3 por la identidad al cubo, y que cuando hacemos A-3 por la identidad al cuadrado, en ese vector no dé 0. Bueno, les dejo esta cuenta para ustedes. Calcular A-3 por la identidad al cubo, calcular el núcleo. Es un espacio de dimensión 3, calcular de 3 generadores. Alguno de esos 3 generadores va a cumplir que cuando haga A-3 por la identidad al cuadrado, en él no dé 0. Ese generador U nos va a generar la base de Jordan. Ese va a ser el primer vector. Multiplicarlo por A-, paseándolo por esta matriz A-3 por la identidad, va a dar los otros 2 vectores, ¿no? A-3 por U va a dar U2, y A-3 por la identidad por U al cuadrado por U va a dar el segundo. O directamente A-3 por la identidad por el segundo va a dar el tercero. Entonces nos aparece la base de Jordan de este tercer subespacio. Entonces, juntando las 3 bases de Jordan, tenemos bueno, acá yo había encontrado, se ve. Pero bueno, sería bueno que hagan la cuenta, aunque sea de verificar de que este vector U está en el núcleo de A-3 por la identidad al cubo, perdón, y que hace esto, de que cuando le multiplicamos por A-3
por la identidad al cuadrado no da 0. Entonces, bueno, no hace falta buscar, digamos que ya lo encontré. Entonces, resumiendo, hay que encontrar un vector en el núcleo de A más 1, más la identidad. Ese da el primer vector de la base. Después W1 y W2 ya lo habíamos encontrado en el segundo subespacio. Y la tercera parte de la base es este vector que saqué del medio de la galera y el paseado de este vector por A-3 por identidad. Entonces la matriz C a la menos 1 va a ser directamente estos 6 vectores encolumnados en ese orden. La matriz C va a ser la inversa de esta. ¿Y cómo va a ser el bloque, la matriz de Jordan de la matriz A? Bueno, el 1 como repetido en un bloque de 1 por 1, el 2 en un bloque de Jordan de 2 por 2, 2 en la diagonal, 1 debajo, y el 3 en un bloque de Jordan de 3 por 3, 3 en la diagonal y 1 abajo. Entonces me queda esta forma de Jordan, esta matriz de Jordan. Bueno, entonces A va a ser igual a C a la menos 1 por JA por C, y A elevado a la N, según las fórmulas que obtuvimos, va a ser elevar a la N cada uno de estos bloques que aparecen acá. Este de 1 por 1, este de 2 por 2 y este de 3 por 3. Por ejemplo, el bloque de 1 por 1 va a ser menos 1 elevado a la N. El bloque de 2 por 2 elevado a la N va a ser 2 a la N en la diagonal y bajo la diagonal N por 2 a la N menos 1. Y la potencia del enésima del bloque 3 por 3 va a ser 3 elevado a la N en la diagonal, N por 3 elevado a la N menos 1, la diagonal inmediatamente más abajo, y en el último lugar de la matriz, el combinatorio N2 por 3 elevado a la N menos 2, debería decir. Me quedó medio chanfleado, ahí debería ser un 2. N menos 2. Bueno, hay como muchos ingredientes acá, es un ejemplo más simple que se me ocurrió que no fuera trivial. Entonces, pero bueno, se los dejo a ustedes si quieren, háganlo de nuevo, retómenlo y piénsenlo con las sugerencias que hay en el camino. Hay muchas limitaciones para hacer ejercicios de este tipo. Número 1, de tiempo. Número 2, de que si la matriz es muy grande, el cálculo de los autovalores puede ser imposible, a menos que la matriz sea muy sencilla, como esta que es diagonal. Y después, número 3, que si hay muchos subespacios involucrados, de vuelta se vuelve un ejercicio muy largo, aunque tedioso. Creo que en este ejercicio, más o menos razonable, tienen una idea de los pasos que hay que seguir. Bueno, yo daría fin con esto al repaso. Si tienen preguntas, entonces, comentarios, quedo a su disposición. Mientras tanto voy a detener la grabación.